Bienvenidos a Pesadillas Visuales. Hoy los invito a sumergirse en una historia de esas que no se olvidan, de esas que nos hacen dudar si todo lo que vemos en realidad está ahí. La protagonista de este relato es Lucía, una enfermera que trabajó en el viejo sanatorio de San Eloy, un lugar que guarda secretos oscuros entre sus paredes desgastadas y pasillos fríos. Esta noche, su historia revelará algo espeluznante, algo que los atrapará hasta el final. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más que decir, comencemos. Siempre pensé que mi trabajo como enfermera en el manicomio de San Eloy era simplemente un trabajo más. Había estado en esta institución durante años. Nunca había experimentado nada fuera de lo normal, siempre tratando a pacientes que habían sufrido traumas inimaginables. Pero con el tiempo, la normalidad comenzó a desvanecerse y el lugar se transformó en un espacio que contenía secretos oscuros, susurros inquietantes y un ambiente que se sentía cada vez más pesado. Mi nombre es Lucía, y la primera noche en la que sucedieron cosas extrañas fue una fría noche de invierno. Las luces parpadeaban y el viento aullaba fuera de las viejas paredes del manicomio. Había terminado mi turno y estaba a punto de irme cuando escuché un ruido proveniente del ala oeste, donde los pacientes más perturbados eran atendidos. Decidí quedarme un rato más para investigar y saber lo que estaba pasando. Al acercarme a la puerta, una sensación de frío me recorrió la espalda. La puerta estaba entreabierta y empujé suavemente para entrar. La habitación estaba en completa oscuridad y a medida que encendía mi linterna, el haz de luz iluminó las paredes manchadas de pintura y los muebles cubiertos de polvo. ¿Hola? Llamé, sintiendo que el eco de mi voz regresaba con un tono burlón. Sin respuesta, avancé un poco más. Fue entonces cuando escuché el llanto de una mujer. Mi corazón de repente comenzó a latir más rápido de lo normal. ¿Hay alguien ahí?, pregunté de nuevo, pero el llanto se convirtió en un susurro que se desvaneció. Era un sonido que no podía identificar, algo entre un lamento y un lamento. A medida que me adentraba más en la habitación, noté que había un diario desgastado sobre una mesa. Sentí una extraña atracción hacia él, como si estuviese llamando. Entonces lo tomé y lo abrí, y las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos que no llegué a entender, pero lo que me atrapó fue una entrada que decía: la oscuridad que me consume, hay una sombra en el espejo. Sintiendo que alguien me observaba, me giré rápidamente. La habitación estaba vacía, pero el aire era espeso y opresivo. Con el corazón en la garganta, decidí que era momento de salir. Mientras retrocedía, la luz de mi linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad. Comencé a entrar en pánico. Con las manos temblorosas, traté de encenderla de nuevo, pero fue inútil. El silencio era abrumador, y entonces, en el profundo silencio, escuché un susurro claro y escalofriante. «Ayúdame». Me quedé paralizada del miedo. «¿Quién está ahí?», grité, pero la respuesta fue solo un silencio aterrador y absoluto. Con un último esfuerzo, encendí mi linterna de nuevo, y lo que vi me heló la sangre. En el espejo antiguo que colgaba en la pared, vi reflejada una mujer de cabello largo y desordenado, con ojos que parecían mirar directamente a mi alma. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera estado atrapada en el tiempo. Abrí la boca para gritar, pero
no salió sonido. La figura levantó una mano hacia mí y, en un susurro, dijo: «Ayúdame a salir». No podía moverme. Mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el terror. La figura se desvaneció del lugar y la linterna se apagó de nuevo, dejándome a oscuras. Tomé una decisión. No podía quedarme allí más tiempo. Corrí hacia la puerta, pero en mi camino sentí una mano fría en mi hombro. Grité y giré, pero solo vi las sombras que parecían bailar a mi alrededor. Sin detenerme, logré salir de la habitación y cerré las puertas detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por los pasillos. La sensación de ser seguida no me abandonó en ningún momento. Cada paso que daba resonaba en el silencioso manicomio y sentía que algo o alguien estaba detrás de mí, acechando. Los pasillos parecían alargarse cada vez más, como si quisieran atrapar mis pasos, y cuando llegué a la entrada principal, la puerta estaba cerrada con llave. «¡Ayuda! ¡Alguien!», grité, golpeando la puerta con fuerza, pero mi voz se ahogaba en el eco. La única respuesta fue el murmullo de las sombras que parecían acercarse. Miré a mi alrededor buscando una salida alternativa, algún lugar por donde escapar de esta pesadilla, pero era inútil. Las ventanas estaban selladas y el miedo comenzó a envolverme de nuevo. Desesperada, me dirigí a la sala de enfermeras. El lugar estaba completamente desordenado, pero en un rincón logré ver una ventana por la cual podía escapar. Corrí hacia ella y logré abrirla de golpe. La fría brisa de la noche me golpeó en la cara, pero no tenía tiempo para pensar en nada más. Tenía que huir. Salté al exterior y caí en el jardín desierto del manicomio. Una vez en el suelo, me levanté rápidamente y empecé a correr sin mirar atrás. Podía sentir el aliento helado en mi nuca y el murmullo que parecía llamarme desde las sombras. Pasé junto a las viejas tumbas en el cementerio del manicomio, donde habían enterrado a muchos pacientes que habían perdido su batalla. El silencio de la noche se interrumpió por el sonido de mis propios latidos acelerados. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, finalmente deteniéndome en un claro, donde la luna brillaba intensamente. Allí, el aire era más fresco, y sentí que la presión que me había seguido comenzaba a desvanecerse poco a poco, como si ya todo estuviera por terminar. Pero al darme la vuelta, vi la figura de la mujer de antes, de pie entre los árboles, observándome fijamente. Mi corazón se detuvo por un instante al observar a aquel espectro. Su mirada era profunda y su rostro estaba marcado por la desesperación. «Ayúdame», susurró de nuevo, con una voz que resonaba como un eco en mi mente. No sabía qué hacer en ese momento. ¿Cómo podía ayudarla si no sabía quién era? Pero sentí una conexión, como si en ese momento todo el dolor que había soportado se hiciera presente. «¿Qué necesitas?», le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo, pero también compasión por la entidad. «Estoy atrapada aquí. No puedo descansar. Necesito que la verdad salga a la luz», dijo, y la intensidad de su voz pareció aumentar con cada palabra. «¿Qué verdad?», le pregunté, aún con miedo, y mis piernas temblando, mientras me acercaba un poco a ella. «En este lugar se ocultan los secretos de aquellos que sufrieron aberrantes horrores. La oscuridad no solo está en mí, está en el manicomio. Debes hablar de ello, debes contarlo», susurró antes de desvanecerse completamente en el aire. Me quedé allí, temblando de miedo,
intentando procesar todo lo ocurrido, sintiendo que todo lo que había experimentado no era solo un encuentro casual, sino una llamada a enfrentar lo que había sido enterrado durante tanto tiempo en ese olvidado lugar. La experiencia en el manicomio cambió mi vida para siempre. Durante días no pude dormir ni comer con normalidad. Las pesadillas no cesaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de aquella mujer. Decidí que no podía quedarme callada. No podía seguir así. A los pocos días comencé a investigar la historia del manicomio, a buscar los relatos de aquellos que habían sido internados en ese lugar y a desenterrar las verdades que habían sido ignoradas. Habían pacientes que fueron sometidos a tratamientos brutales, tratamientos inhumanos, quienes nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Había historias de abuso, dolor y sufrimiento, ocultas bajo capas y capas de silencio acumuladas durante años. Comencé a recopilar toda la información que iba encontrando y con cada historia sentía que la mujer me guiaba hacia la verdad, como si quisiera que la memoria de aquellos que sufrieron no se desvaneciera en la oscuridad para siempre. Finalmente, decidí publicar un libro sobre mis hallazgos. La noche del lanzamiento sentí una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Había hablado por aquellos que no podían hacerlo. Cuando terminé mi discurso, una brisa fría recorrió la sala y por un momento vi la figura de la mujer entre la multitud. Era un recordatorio de que había cumplido con mi promesa. La luz de la verdad había iluminado las sombras del manicomio, y aunque el eco de sus almas seguía resonando en mí, sabía que su historia no sería olvidada.